Bien, chicos, comenzamos. Pues precisamente estábamos comentando la clase anterior de los métodos de búsqueda en este caso de los indicios, ¿no? ¿Cuáles son estos tipos de métodos de búsqueda? Pues son los de espiral, ¿sí? El método de franjas, ¿sí? El método en cuadrícula, igual el de punto a punto, el radial, el de sectores, ¿sí? A su vez, también tenemos el de método abanico, ¿sale? Este es otro método que también se utiliza, que es el método de criba, ¿sí? Y que pues precisamente se utiliza para un lugar abierto o cerrado, ¿no? De preferencia, pues en un lugar cerrado. Nos dice que este método, pues precisamente se utiliza mediante franja, ¿sí? Avanzando de norte a sur y luego se repite el desplazamiento de este a oeste, ¿no? Ahora, ¿cuál va a ser la técnica libre del método de búsqueda y localización de indicios? Pues precisamente en que el perito en criminalística pues va a observar en primer lugar el área en el que va a iniciar su búsqueda de indicios y él, a través de su experticia, pues va a determinar qué método va a utilizar, ¿no? Aquí les hacía yo mención que pues precisamente en el lugar de los hechos pues es el libre albedrío del perito, ¿no? De acuerdo a las características del espacio. Y de igual manera pues este tipo de método pues nos permite buscar ya sea en zonas abiertas, en zonas cerradas o en zonas mixtas, ¿sí? Y de igual manera se pueden utilizar dos métodos de búsqueda de localización de indicios, ¿no? Bueno, ya una vez localizados los indicios, recuerden que el perito pues debe de llevar todo su equipo de protección, que pues precisamente es su overol criminalístico, sus guantes de látex, de preferencia que sean dobles, ¿sí? Sus cubrezapatos, la cofia, su cubrebocas y sus gafas protectoras. ¿Para qué? Pues precisamente para poder él de alguna manera protegerse y proteger en este caso los indicios que posteriormente podrían llegar a ser evidencias, ¿no? Bien, les preparé yo un video que precisamente nos habla acerca de los métodos de búsqueda, ¿no? Entonces, estos tipos de métodos de búsqueda, pues precisamente nos hablan, ¿no? De la metodología que debe de llevar un perito, ¿no? Y que a continuación se presenta como ejemplo. Si ustedes observan en el ejemplo, se está utilizando un arma, ya sea cortante, ya sea policón. El método de búsqueda de cuadrícula o rejilla es similar al de franjas, con la única diferencia que este método brinda una doble cobertura, de este a oeste y de sur a norte. En esta ocasión decidimos trazar la cuadrícula o rejilla en la escena del crimen para dar un ejemplo más claro. Si ustedes se fijan, muchachos, pues precisamente en la imagen que les presenta este video, ¿sí? De alguna manera este perito, pues obviamente le faltó su equipo de protección, sin embargo, pues ya acordonó, ¿sí? Ya acordonó, inclusive puso las cintas en el método de cuadrículas. Ustedes si se fijan, está dividida la escena del crimen en 4 secciones, ¿no? Y obviamente, pues este perito pues pone, en este caso, la numerología de los indicios. Un ejemplo más claro. Si se observan los cordones, se está utilizando el método de franjas, ¿sale? Y a su vez está haciendo el recorrido, ¿sí? En este método de franjas, buscando, ¿sí? Abanicando en este caso la observación para poder identificar algún indicio, ¿no? Entonces ya va en este caso en la tercera franja y pues ya, si se fijan, ya se encontró varios indicios. ¿Sale? Si se fijan, todavía sigue viva el indicio número 6, ¿no? Ya se encontró el objeto policontundente. Recuerden que está utilizando el método de franjas. Esto de alguna manera nosotros lo vamos a realizar en la práctica.
pero con una metodología mucho más adecuada, ¿no? Esto está muy sencillo. Si se fijan, el rastreo precisamente de los indicios se utilizó primeramente de norte a sur y posteriormente el perito realiza la búsqueda de oriente a poniente. Este método que está utilizando este perito es ahorita en este momento el de cuadrícula, ¿sale? Lo que hacía en el primer punto era precisamente el de franjas, ¿no? Entonces ahorita ya lo convirtió a cuadrícula. Bien, muchachos, pues si se fijan, pues en este caso el método de búsqueda debe de llevar una metodología clara y precisa, ¿no? Primeramente, yo les puse este video precisamente para que ustedes me hicieran las observaciones de los pros y los contras que en este caso realizó este perito, ¿no? Una simulación. Sin embargo, cometió varios errores y quisiera que ustedes me lo aclararan, ¿no? ¿Qué errores cometió este perito, mi buen Noé? Pues primero que nada, ya se había comentado la protección, ¿no? La protección que no llevaba, bueno, es cubrirse con su bata y los zapatos, su bofia y creo que nada más. De ahí otras cosas, pues, ¿qué más tenía? Pues a simple vista se podía notar nada más eso. Okay. Juan Torres, ¿qué notaste? ¿Qué errores cometió el perito? Bueno, no sé si aplica ahí, pero tenía yo la noción de que en un lugar abierto se tenía que acordonar hasta 50 metros, ¿no? Del lugar de los hechos, digamos. Así es, Juan, exacto, es correcto. Muy bien. ¿Qué otros errores observaste? La vez pasada también platicábamos que si había un cuerpo, era el indicio número 1. O aquí. Bueno, de acuerdo a los indicios, ciertamente se podría iniciar como indicio número 1. Sin embargo, la metodología que utilizó el perito en la simulación, pues él determinó que iba a iniciar desde el punto sur. Entonces, por lo tanto, ese fue el indicio que le tocó, pero de igual manera se puede dar en el método de espiral, ¿sí? Que sea el punto, el indicio número 1, en este caso, si es un cadáver, ¿no? Ahí, de igual manera, pues hubo un pequeño error porque, pues, se fijan, ¿no? Aparentemente, pues, estaba viva el indicio número 6. Entonces, sí, el perito, recuerden que en la intervención de las escenas del crimen o en lugar de los hechos, pues precisamente tienen que intervenir 3 o 4 funcionarios, ¿sale? En primer lugar, el médico legista, ¿sí? El médico forense, porque él, si estaba viva una persona, pues lógicamente él va directamente a la persona para medirle sus síntomas, ¿no? Y si efectivamente estaba viva, pues ahí utilizaba lo que eran los primeros auxilios o el traslado de esa persona hacia algún hospital, ¿no? Entonces, ya posteriormente da fe el Ministerio Público y a su vez el perito en criminalística de campo y por último el perito en fotografía forense. Bien, entonces, como observan, ciertamente este perito debió haber acordonado, ¿sí? 50 metros a la redonda, ¿no? Y debió haber hecho 2 acordonamientos. Uno, primeramente, 50 metros y posteriormente otro cubriendo la zona, ¿sí? De donde se encontraron precisamente los indicios, que es precisamente el acordonamiento que hizo este perito, ¿no? Entonces, en la búsqueda de este material, de estos indicios, pues el perito obviamente no llevaba su material de protección, por lo tanto, si se fijan en los tenis, él de alguna manera se limpió los tenis en el césped, ¿no? En el pasto. Entonces, a su vez, él pudo
el Ministerio Público o quizá el de fijación forense pudo hacer un intercambio, ¿no? En este caso, de material de indicios, ¿no? Entonces, a su vez, si se hace el estudio, entonces hasta él lo pueden adminicular al delito, ¿no? Entonces, es importante que lleve su protección completa. Y bien, el método que utilizó en primer lugar fue el de franjas. Sin embargo, utilizó también el de cuadrícula, ¿sale? Era lo que yo les mencionaba, que él determinó que iba a utilizar estos dos tipos de métodos de búsqueda de indicios. Y bueno, entonces, esto lo vamos a hacer nosotros en la práctica. Sin embargo, pues vamos a continuar con nuestros temas, ¿no? Y precisamente los temas que se quedaron, sí, eran pues precisamente los de indicios asociativos y los indicios no asociativos, ¿no? De igual manera, los indicios determinables y los indicios no determinables. Bien, decimos que los indicios determinables, pues nos dices que son aquellos cuya naturaleza física no requieren de un análisis completo, ¿sale? ¿Por qué no requieren un análisis completo? Porque, pues, por lógica, muchachos, este tipo de análisis lo van a hacer, en este caso, los peritos expertos en la materia, los peritos en hematología forense, los peritos en balística, los peritos en dactiloscopía, ¿sale? Entonces, estos son los indicios determinables, ¿sale? Que a simple vista, pues se puede observar que se necesita técnicas, ¿no? Técnicas especializadas, ¿sale? También métodos de búsqueda, método de levantamiento, de recolección y embalaje de indicios y a su vez de etiquetado. Ahora, ¿cuáles van a ser los indicios indeterminables? Pues nos dice que son aquellos cuya naturaleza física requiere un análisis completo, ¿sale? Entonces, estos indicios pues son aquellos que pues, observamos lo concerniente a la sangre, que pues es en este caso, la sustancia que precisamente contiene ADN, ¿sale? Y que de alguna manera pues necesita de un especialista en química forense, ¿no? De igual manera tenemos los fluidos, que pues en este caso nosotros como peritos podríamos, utilizando el método de deducción, pues saber, ¿no? Qué fluido sería. Sin embargo, pues necesitamos de igual manera un perito en química, ¿no? Si existe alguna sustancia líquida, en este caso alcohol, cualquier otra sustancia, pegamento líquido, o en este caso la orina, etcétera. O si estamos hablando de una escena del crimen a donde se observa claramente que existen cigarrillos, que existe polvo blanco con características propias de la cocaína, pues por lógica nosotros vamos a necesitar pues un perito en química forense, ¿no? Ahora bien, los indicios asociativos y no asociativos, ¿cuáles van a ser estos, muchachos? Bueno, precisamente los indicios que son asociativos, pues son todos aquellos que se van a asociar a la escena del crimen, ¿no? Y que precisamente se encuentran en el lugar de los hechos y que están estrechamente relacionados con el hecho en el que se investiga. Aquí en la imagen que yo les pongo, pues yo les pregunto, muchachos, ¿qué indicio puede ser asociativo en esta escena, en esta imagen? Noé. No sé si podrían ser que se ven así como unas pequeñas piedras al lado del cuerpo. Podría ser, sin embargo, yo considero que existe algo más importante como indicio asociativo. A ver, Juan Torres. Recuerden que los peritos deben de ser expertos en la observación, jóvenes. Entonces, decimos, Juan Torres, ¿qué indicio sería el que tiene mayor asociación en esta escena del crimen? Mayor asociación. Observen bien la imagen, ¿sí? Y díganme ustedes qué indicio sería el que tiene mejor asociación al delito. ¿Es una soga la que está ahí? Exactamente, entonces ese sería como indicio asociativo. ¿Por qué? Porque está ligado precisamente a lo que es la escena del crimen y que precisamente se observa, ¿no? Que en este caso la persona que es del sexo femenino, ¿sí? Entonces que de igual manera la pudieron haber estrangulado, ¿cierto? Entonces, otro indicio asociativo es que precisamente
la sangre que se observa, pues ese sería otro indicio asociativo, ¿no? Y posteriormente, pues lo que está a su alrededor, ¿no? Aquí en esta escena del crimen, muchachos, digan ustedes qué método de búsqueda de indicios utilizarían o cuál es la que se acomodaría a esta escena. El de... ¿El de sector? No. El de... El de radar. Bueno, radar no es, ese se llama espiral, compañero. No, el método de búsqueda más idóneo en esta escena del crimen sería el de punto a punto, ¿sale? ¿Por qué? Porque por lógica se observa claramente que la escena del crimen se cometió en este mismo punto donde está, en este caso, el sofá o el sillón, ¿no? Y ahí se van a recolectar precisamente los indicios. Y bien, los indicios no asociativos, pues nos dice que son aquellos que se aprecian en el lugar de los hechos, pero no tienen ninguna relación con el hecho que se investiga, ¿no? Y pues claramente pues, observamos que puede ser un indicio no asociativo, pues en este caso un proyectil de arma de fuego, ¿no? A su vez, cualquier otro objeto que se vea relacionado, ¿sí? A la escena del crimen. Bien, aquí les pongo yo una imagen de los indicios no asociativos, ¿no? Una bicicleta, pues no puede ser asociativa si a lo mejor fue atropellamiento. ¿Por qué? Porque pues claramente no se cometió con la bicicleta, sino con un automóvil, ¿no? Y bueno, pues aquí les pongo yo varias imágenes, lo que son las armas, los objetos, las herramientas, etcétera, ¿no? Bueno, acá también nos dice que todos los objetos que se pueden localizar en las escenas del crimen, pues son, en este caso, la sangre, ¿no? Lo que son, en este caso, los dientes, ¿no? Como medio de identificación. La saliva, lo mismo, como medio de identificación. La piel, a través, si es en caso de forcejeo o violación u homicidio, pues observen las uñas. Esto es lo primero que se van a fijar los peritos, ¿no? Las prendas íntimas, en el caso de violación, ¿sí? Si existen fluidos, como el semen, ¿sí? Si existe la orina, etcétera, ¿no? Y a su vez, pues también el calzado o precisamente la huella de un calzado, la huella de una llanta de un automóvil. Y bien, y nos dice que por sus características propias, en el contacto del medio ambiente, los indicios tienden a degradarse, ¿sale? Entonces, ¿qué método se te va a utilizar? Pues el de dactiloscopía. ¿Por qué? Porque recuerden que existen factores precisamente tanto físicos como químicos y biológicos que pueden degradar en este caso los indicios, ¿no? Sin embargo, pues a través de la dactiloscopía pues, o de la química son precisamente los métodos que más se utilizan. Ahora bien, ¿cuál va a ser el origen de los indicios, jóvenes? Bueno, pues precisamente se divide en tres por el lugar de los hechos, en el de la víctima y en el del presunto responsable y en el medio ambiente a donde se desarrolla el hecho ilícito. Bien, ¿cuáles van a ser los indicios determinantes e indeterminantes? Ya los habíamos visto, sin embargo, yo aquí les puse unas definiciones, ¿no? Precisamente los determinantes son aquellos cuya naturaleza física no requiere de un análisis completo de su composición y estructuración para su identificación, sino solo de un examen cuidadoso a simple vista, ¿no? Los indeterminables, pues precisamente son aquellos que no se pueden realizar un estudio pormenorizado, sin embargo, serían como el sangre, el semen, la orina, el vómito o otra sustancia que necesitan de una experticia o de un perito en química, ¿no? Los asociativos y no asociativos, pues los acabamos de ver, ¿sale? Y era precisamente una tarea que se quedó y que precisamente dos autores los dividen en estas dos. El autor Secaldi, pues los determina como determinables y indeterminables, y Montiel, Sosa Montiel, los como asociativos y no asociativos. ¿Cuáles van a ser los indicios más frecuentes en el lugar de los hechos, jóvenes? Bueno, pues precisamente estos son, ¿no? Las impresiones dactilares, las huellas de sangre, las huellas de pisadas humanas, de automóviles, huellas de animales, las huellas de neumáticos, huellas de herramientas, en este caso si son robos, ¿no? Las puertas, las ventanas, escritorios, cajas fuertes, las chapas, pues observen que ahí podemos determinar huellas dactilares, ¿no? Y de alguna manera identificar a responsable.
Las fracturas, huellas de rasgaduras, huellas de labios pintados, huellas de dientes y uñas, etiquetas de lavandería y otras ropas, ¿no? Otras, pues, serían las marcas de escritura sobre hojas de papel, en el caso de que sea suicidio, ¿no? Armas de fuego, pelos humanos, que en ese caso se llaman elementos pilosos, o pelos de animal, o fibras, ¿no? Orificios en ropas, instrumentos punzantes, huellas de cemento, polvos metálicos, limaduras, etcétera, ¿no? En el caso de que sea algún tipo de robo, ¿no? Entonces, aquí el origen de los indicios, como les hacía yo mención, se divide en tres: del lugar de los hechos, de la víctima y del presunto responsable. Se clasifican en determinables e indeterminables, ¿no? Y por su relación con el hecho, se clasifica precisamente en asociativo y no asociativo. Y bien, pues precisamente aquí terminamos el